Hola, bienvenido a esta novena clase Profetas en la Iglesia. Es nuestra penúltima clase y estoy muy contento porque hemos podido estudiar las diferencias entre los profetas bíblicos, pero también identificando cuáles son los elementos clave que se esconde en el mensaje de cada uno de ellos. Desde los profetas bíblicos hasta hoy, la profecía ha generado debate y discernimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles advirtieron sobre falsos profetas, pero también confirmaron que la profecía seguiría siendo parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo diferenciar lo verdadero de lo falso? Vamos a leer 2 de Pedro 2:1 y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La profecía ha sido una realidad en la historia de la iglesia, pero también un desafío para discernirla correctamente. Veremos cómo los primeros cristianos afrontaron este tema y qué criterios establecieron para reconocer la verdadera profecía. Para esto quiero resaltar las diferencias entre el profetismo clásico y el del Nuevo Testamento. El profetismo clásico, como el de Isaías y otros profetas contemporáneos, se enfocaba en la fidelidad a la Torá y la justicia social. Advertía sobre el juicio divino y la restauración futura del pueblo. Claro, se dirigía principalmente a Israel y sus líderes. Por otro lado, el profetismo en el Nuevo Testamento se amplía a los gentiles y anuncia el reino de Dios en Jesús. La profecía edifica y exhorta a la iglesia, no solo denuncia el pecado, y se convierte en un don del Espíritu disponible para la comunidad cristiana. Vamos a 1 Corintios 14 del 3 al 4. Y si tienes tu Biblia, te invito a que me acompañes, a que subrayes y tengas ahí tus notas. Dice 1 Corintios 14, versículo 3 al 4, así. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. La profecía en el Nuevo Testamento es una evolución del profetismo clásico orientado a la edificación del pueblo de Dios. Y de nuevo regresamos a la pregunta, ¿cómo discernir la verdadera profecía? La iglesia primitiva no rechazó la profecía, pero sí estableció criterios para discernirla. La Didache, uno de los escritos antiguos más importantes y extrabíblicos, nos da pautas al respecto. Por ejemplo, en un pasaje de este texto dice: no todo el que habla en el Espíritu es profeta, sino solo el que sigue el camino del Señor. Y quiero resaltar algunos principios de discernimiento. Número uno son los frutos y la vida moral. En otras palabras, un verdadero profeta vive en santidad. Tenemos la fidelidad a la enseñanza apostólica, es decir, no contradice la palabra de Dios. Otra característica es que no busca beneficio personal al no usar la profecía para ventaja propia. Y siempre es evaluado por la comunidad. La iglesia discierne su mensaje. De esta manera podemos concluir que la profecía auténtica nunca se aparta de la fidelidad a Cristo y su evangelio. Ahora, el movimiento profético siguió evolucionando en los primeros siglos y posteriores a estos. Los profetas cristianos y la didaje en los primeros siglos, los profetas cristianos eran itinerantes, eran respetados, pero con el tiempo la iglesia delegó más autoridad en los obispos y la tradición apostólica escrita. Sin embargo, en el siglo II aproximadamente se levantó un movimiento llamado montanismo y promocionado por Montano junto con Priscila y Maximila, lideraron un movimiento que enfatizaba revelaciones directas del Espíritu y la pronta venida de Cristo. Luego podemos analizar más momentos en la historia y esto a la par de la evolución de la profecía en la historia de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia oriental se dio más apertura a las experiencias místicas con figuras como Simeón, el nuevo teólogo. En la Edad Media se priorizó la razón sobre la profecía, aunque místicos como Hildegarda de Bingen y Francisco de Asís fueron altamente reconocidos. Luego, en la Reforma Protestante, Lutero desconfiaba de revelaciones individuales, mientras que los anabaptistas las enfatizaban, generando controversia. En los siglos XX y siglos XXI, el pentecostalismo y el movimiento carismático reavivaron la profecía como un don activo, aunque sigue siendo un tema de amplio debate. Sin embargo, a lo largo de la historia, la profecía ha sido un tema importante y crucial. Y yo creo que su esencia sigue siendo la misma: comunicar el corazón de Dios a su pueblo.
Isaías 1:17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Para los profetas, la justicia no era solo una idea, sino una expresión viva del carácter de Dios. Ellos sentían lo que Dios sentía y lo expresaban con palabras ardientes que llamaban al pueblo al arrepentimiento. Y Jesús encarna la tradición profética, pero con una dimensión escatológica más profunda. No solo denuncia el pecado, sino que abre el camino al reino de Dios. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Recuerda, Jesús no solo denuncia la corrupción religiosa, sino que también llora por Jerusalén. Muestra el dolor divino ante la rebelión de su pueblo. Desde los tiempos de los profetas bíblicos hasta la actualidad, el fenómeno profético ha estado acompañado de desafíos, controversias y debates. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles advirtieron sobre la presencia de falsos profetas que engañarían a muchos. Sin embargo, también afirmaron que la profecía auténtica seguiría siendo parte de la comunidad cristiana. Primera de Corintios 14, del 3 al 4, de nuevo dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y es aquí donde se describe la profecía en la iglesia, porque edifica, es decir, da claridad sobre la voluntad de Dios, exhorta, llamando al arrepentimiento y consuela, mostrando la misericordia de Dios. La profecía no es solo juicio, sino expresión del amor y la justicia de Dios. Dios no es indiferente a la historia humana, y un profeta no solo señala el pecado, sino recuerda, trae restauración. Y es en este sentido donde la profecía sigue siendo relevante hoy, y la iglesia debe discernirla con base en la palabra de Dios y su fruto en la vida de la comunidad. Estoy muy contento de haber podido compartir estos temas. No te pierdas la siguiente y última clase. Gracias por tu atención. Soy Josué Valadez y nos vemos hasta la próxima.